La unidad didáctica número 3 se titula El cuento y está realizada por Cristina Martínez Carmona. De la contextualización podemos decir que, tras haber estudiado el contexto del Siglo de Oro y a uno de sus autores más representativos, Juan de Timoneda, se pretende que el alumno profundice en uno de los géneros más importantes de la literatura, que a su vez fue el que caracterizó a este autor, el cuento. Por ello, en esta unidad los alumnos de primero de bachillerato trabajarán con distintos tipos de cuentos para ver sus características, los autores más representativos de este género, desde su origen y cuál ha sido su evolución. Las competencias básicas con las que trabajaremos son la competencia en comunicación lingüística, la competencia cultural y artística y el tratamiento de la información y la competencia digital. Los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir con esta unidad son, en primer lugar, los objetivos generales de la etapa. El primero que observamos es afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. Y el segundo es desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. Siguiendo tenemos los objetivos generales de la materia, que son, en primer lugar, conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. Y en segundo lugar tenemos obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. Y por último, los objetivos didácticos de la unidad son conocer las principales características del género cuento, así como sus autores y obras más relevantes. Los contenidos de esta unidad titulada El cuento son, en primer lugar, origen y evolución. En segundo lugar, características generales. En tercer lugar, autores más representativos y en cuarto lugar, obras más importantes. La metodología usada en esta unidad didáctica son 2 horas de trabajo en clase y 3 horas de trabajo autónomo. Para ello, los alumnos trabajarán en pequeños grupos de no más de 5 personas y utilizarán bibliografía básica proporcionada por el profesor, además de recurrir a distintas fuentes informáticas para obtener la información que se pida en clase. Por todo ello, para la enseñanza y aprendizaje de esta unidad utilizaremos métodos basados en el trabajo colaborativo o en grupo. Las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas en esta unidad son, en primer lugar, actividades de detección de conocimientos previos, como preguntar a los alumnos el número de cuentos que conocen, si sabe cuál es su autor y el periodo al que pertenecen, o cuáles consideran que son las características más importantes de los cuentos que conocen. Igualmente, los docentes trabajarán en pequeños grupos para desarrollar actividades de motivación consistentes en seleccionar los cuentos que más les gusten y compartirlos en clase con sus compañeros, ya sea leyéndolos, trayendo un fragmento de una película o un artículo. De esta forma compartirán y debatirán con el resto de los estudiantes el motivo por el cual se ha elegido ese determinado cuento y cuáles son sus diferencias con respecto a los cuentos seleccionados por los demás compañeros. Para concluir, se realizarán actividades de evaluación en las que se comprobará si el alumno ha alcanzado los objetivos que se han propuesto en la unidad. Por último, el procedimiento de evaluación de la unidad será la observación del trabajo en clase y la participación de los alumnos. Además, al final de la explicación de la unidad se realizará un breve test a los alumnos.